Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará. ¿Por qué? Porque es buena para México y es buena para los mexicanos. Va a pasar. Todo el mundo sabe que el sindicato de petróleo... Soy ya el director general de Pemex, muchísimas gracias por venir. Buenos días, Carlos. ¿Cómo sienten las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen, esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los Yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos. Dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero pues a lo mejor no están pichando como los Yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares, va a tener un impacto en la economía familiar a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y por supuesto en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, ¿por qué no?, la enriquezcan. En el término de bajar los precios del gas, bajar los precios de la luz, ¿de más o menos qué porcentaje estamos hablando? Ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma. ¿Cuántos barriles más de petróleo? ¿Cuántos millones de BTU más de gas? En términos de ahorros, ¿de cuánto estamos hablando? Eso no lo pusieron en número. Bueno, las variables, Carlos, como el presidente Enrique Peña Nieto, uno puede medir las variables de los barriles y de las unidades de gas, pero cómo se van a mover los precios en el tiempo, pues son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. Esto es muy importante. Y Carlos, estamos hablando de 5, 10%, 20%, 50%. Puntos porcentuales, Carlos, pero o sea, menos de 10. Lo más importante es el gas barato al que podemos aspirar como mexicanos se traduce en más empleos. Por ejemplo,